Hola, soy Martín Rivera y soy el coordinador del Movimiento para Todos por Siempre en Honduras. Como organización, nosotros pues tenemos una base en una larga trayectoria que Honduras tiene en el proceso de trabajo coordinado en el sector de agua potable, saneamiento e higiene. Desde 1990. Desde ahí surgió un grupo colaborativo que posteriormente fue la primera red de agua potable y saneamiento en Centroamérica. Pues surgió una oportunidad de retomar y fortalecer ese trabajo asociativo a través de la organización de una red o una plataforma de apoyo que impulsara el tema de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. De ahí surge esta plataforma de Para Todos por Siempre, basado en la experiencia de carácter mundial de la iniciativa Everyone Forever de Water for People, una organización que trabaja en Honduras desde hace muchos años. Entonces, Water for People, en coordinación con otras organizaciones, entre ellos el IRC de Holanda y otras como CRS, ¿verdad? World Vision, decidieron unir esfuerzos para establecer un proyecto piloto que impulsara el tema de Everyone Forever en una forma coordinada en un país, ¿verdad? Y fue así como a través del Millennium Water Alliance, varios socios decidieron hacer este piloto en Honduras en el 2012, iniciando en el 2013 con una asociatividad de 7 miembros, ¿verdad? Que tenían presencia en Honduras y todavía la tienen, de las cuales pues todavía son actores claves. Estos 7 miembros impulsaron todo este proceso desde el 2013 y fue así como se extendió esta iniciativa y actualmente el Movimiento para Todos por Siempre tiene 27 socios, de los cuales 21 son ONGs. De ahí tenemos la Universidad Nacional y tenemos organizaciones del gobierno. Y como cooperantes tenemos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces hay una combinación del trabajo para todos por siempre, tanto de los actores a nivel nacional o a nivel central, como lo de los actores a nivel municipal y local. Creemos que esa correlación debe de ser fuerte y que es necesario trabajar en ambos niveles para poder lograr el desarrollo del sistema WASH en el país en una forma más estructurada y en una forma más eficaz, ¿verdad? Es así como trabajamos. Tenemos reuniones cada 2 meses, pero también tenemos varias iniciativas que impulsamos bajo el enfoque de sistema. Actualmente, uno de los mayores trabajos que realizamos es apoyar a toda la facilitación del proceso de formulación de un nuevo Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Lo estamos actualizando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de algunos consultores, pero liderado por el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento, el cual es uno de los miembros activos del Movimiento para Todos por Siempre. También en el Movimiento para Todos por Siempre tenemos las grandes autoridades del sector y esa es una gran oportunidad para incidir, pero al mismo tiempo para fortalecer el liderazgo de estas instituciones y la coordinación con los otros actores a nivel nacional y a nivel municipal, ¿verdad? Claro, aquí tenemos a todas unas grandes oportunidades que es la historia de asociatividad, ¿verdad? Que existe. Tenemos también la oportunidad en determinado momento de ese apoyo de entes internacionales para poder facilitar que el movimiento y su asociatividad se sostenga porque requiere procesos de facilitación.
todo el desarrollo del enfoque de sistema, las acciones, la incidencia política, el fortalecimiento de capacidades, requiere que exista una estructura que facilite los procesos, porque cada uno de los socios del movimiento tiene también sus propias acciones en los territorios y hay algunos socios que son multisectoriales, no solo trabajan en agua potable y saneamiento. Entonces, lograr la cohesión, lograr el alineamiento, lograr la colaboración requiere de un proceso de facilitación continua para lograr esa unión de todos los actores y al mismo tiempo facilitar la incidencia política y el fortalecimiento de capacidades. Uno de los grandes retos, como en todo país en desarrollo, que es Honduras, es el proceso de acceso al financiamiento, ¿verdad? Lastimosamente, en los últimos años, el financiamiento en el sector no ha sido el suficiente, ya que el gobierno central no le ha dado la prioridad necesaria al sector. En ese proceso, el movimiento ha trabajado un poco en la incidencia política para lograr influenciar al gobierno y convencerlo que es necesario invertir más en el sector para lograr mejor calidad de vida de la población. Ah, en este esfuerzo, uno de los aliados que recientemente hemos tenido es la Alianza de Sanitation Water for All, SWA, ¿verdad? En el cual pues ya se ha insertado el ministro de Finanzas y autoridades de alto nivel para conocer mejor por qué es necesario financiar más el sector y cuál es el impacto de esas acciones en el bienestar de la población. Entonces, hemos trabajado conjuntamente con algunos socios para acompañar al gobierno y a lograr ese enlace con Sanitation and Water for All para lograr incidir y obtener mayor financiamiento. Algo otro de los retos que es importante mencionar es el reto que estamos teniendo con la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático y a los desastres naturales. Pero ante esos efectos del cambio climático y todo, es necesario para nosotros y estamos enfocando más el tema de la gestión de riesgos, pero el tema también de adaptación al cambio climático en los servicios de agua potable y saneamiento. Creemos que ahí hay una oportunidad, porque entre toda dificultad hay que encontrar las oportunidades. Y las oportunidades, ahora que estamos en una etapa de reconstrucción en el país, es también influenciar al gobierno y reconocer que el tema de agua y saneamiento es necesario. El tema de agua y saneamiento está dentro del Plan Nacional de Reconstrucción y creemos que ahora puede ser una oportunidad para que el gobierno esté más consciente de la importancia del tema. También es una oportunidad para acceder a financiamientos bajo el tema del clima. Entonces, sí, como movimiento estamos trabajando en los diferentes temas, conjuntamente con la academia, conjuntamente con las ONGs, con el gobierno y con la cooperación en una forma integral para poder ver el sector de agua potable y saneamiento con ese enfoque de sistema, con ese enfoque de correlación, no solo interna de todos los procesos que hay en agua y saneamiento, sino también externa con los otros sistemas que tienen que ver con el desarrollo del país. Y ahí estamos sabiendo con el sector de recursos hídricos, con el sector de educación, con el sector de salud, ¿verdad? Con el sector productivo, para poder en determinado momento lograr que el sistema de agua potable y saneamiento en sí o todo el sector funcione de una forma estructurada, pero al mismo tiempo coordinada internamente y externamente. Ah, ¿qué es lo que realmente podemos nosotros decir que el apoyo de la Agenda para el Cambio? En ese sentido, hemos tenido el apoyo en asesoría, hemos participado en algunas reuniones y seminarios en el pasado, pero al mismo tiempo esa cohesión de poder sentirnos alineados con el enfoque del sistema y con todas las acciones que se puedan realizar a nivel local.
También dar aportes y evidencias de las acciones que realizamos en el campo para poder en determinado momento validar las ideas conceptuales y los procesos o influenciar o promover nuevas ideas y metodologías que puedan apoyar a que este enfoque de sistemas se dé de una forma más eficaz y eficiente. A través de la Agenda para el Cambio hemos recibido también apoyo financiero para poder afinar nuestra estrategia de incidencia política, pero también a través de su socio, que es la Fundación OSPI, pues el secretariado y algunas de las acciones reciben el financiamiento para poder funcionar, ¿verdad? Creemos también que es importante documentar todos estos procesos, crear nuevos instrumentos y metodologías para que tanto el gobierno como los actores locales utilicen estos instrumentos, ¿verdad? Que permitan que su funcionamiento a nivel del territorio sea más eficaz. Pero también para poder aprender de los procesos, para poder intercambiar acciones y experiencias, ¿verdad? Creemos que este intercambio de experiencias es clave y es ahí donde hay una oportunidad en un futuro para que con la agenda del cambio podamos tener mayores estos intercambios, podamos en determinado momento también facilitar algo tus procesos, pero sobre todo acá en Honduras nos gusta mucho ser un laboratorio de experiencias, nos gusta innovar, nos gusta probar nuevas estrategias para poder en determinado momento obtener nuevas alternativas de cómo lograr nuestros objetivos o cómo implementar nuevos procesos que nos lleven en una forma más efectiva a lograr los objetivos principales que tenemos. En general, creo que toda esta cohesión, no solo de países, sino también la cohesión a nivel de los actores, a nivel local, es algo que la Agenda para el Cambio en determinado momento apoya y debe apoyar más en el futuro. Creemos que cada país hay cosas por aprender y hay cosas también para compartir. Y siendo la Agenda para el Cambio una plataforma que facilite sus procesos, vamos a poder tener un mundo mejor.